Santo, este es tu tiempo. Muévete como tú quieras. Haz la obra que tú quieras hacer, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. Tú que conoces la situación, tú que conoces la vida de nosotros, tú que sabes, Dios, qué situación estamos viviendo hoy mismo, nos entregamos delante de ti para que al abrir las Escrituras, Señor, el poder de lo alto venga a nuestra vida. Espíritu Santo, te colocamos el inicio de esta nueva serie, la revelación del reino. Es el tema más importante, porque el conocer la revelación del reino nos abrirá las puertas, nos dará las llaves de acceso a las bendiciones espirituales que Dios tiene para nosotros, y que lo demás que tanto hemos corrido, por lo cual nos hemos afanado tanto, Dios nos promete que llegará por añadidura. Bien tenía razón el Señor cuando escribió en Mateo 6:33: busca primeramente el reino de Dios. Señor, por lo menos los próximos 60 mensajes estarán enfocados en buscar y conocer el reino de Dios y al rey de ese reino. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que tú has traído en esta mañana. Por favor, Señor, usa mi vida como un instrumento, Señor, para que a través de las palabras que tú me vas a dar, Señor, ellos puedan ser ministrados. Hoy y esta serie no te va a hablar a tu alma, no te va a hablar a tu cuerpo, te va a hablar directamente a tu espíritu. Y cuando el Espíritu de Dios habla al espíritu de una persona, ocasiona una revolución, un cambio. Y eso es lo que el Señor va a hacer con nosotros a partir de hoy en esta su iglesia. Y les garantizo que toda persona que escuche este mensaje y que lo entienda, que escuche esta serie y que la entienda, nunca más su vida seguirá siendo la misma, porque Dios va a hacer algo sobrenatural sobre la vida de cada uno de los oyentes. Señor, háblanos, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados y amadas, muy buen día. Por favor, pónganse cómodos, sean todos súper bienvenidos. Me alegra mucho verles, saber que Dios ha sido bueno, que Dios ha sido fiel con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a comenzar hoy nuestra serie que Dios nos ha dado, que abarcará desde hoy hasta posiblemente finalizando el año, con mensajes consecutivos domingo, miércoles, domingo, miércoles. No va a ser solamente para los domingos, sino que como Dios nos mostró la semana anterior y lo hablamos, cada mensaje va a ir ligado. Dijimos que la palabra de Dios, las cosas de Dios, son como, pusimos un ejemplo, como una cebolla, ¿recuerdan? Y uno le va quitando gajitos, le va quitando piel, y cada vez va profundizando más, y en la medida que uno va profundizando más, entonces es más jugosa, tiene más sabor, más exquisita. Hoy vamos a quitar la primera capítulo, a ver cómo nos va. El miércoles quitaremos la otra. Sencillamente, para nosotros no hay una Semana Santa, porque para nosotros como hijos de Dios, diga conmigo, todas las semanas son Semanas Santas, ¿verdad? No hay un Jueves Santo, porque para nosotros todos los jueves deben ser ¿qué? Jueves Santo. No hay un Viernes Santo, porque para nosotros todos los días deben ser ¿qué? Viernes Santo, ¿verdad? Un Domingo Santo, todos los domingos tienen que ser santos. Por lo tanto, para un hijo de Dios no existe eso que el sistema religioso ha establecido de una Semana Santa. Pero lo que sí queremos es aprovechar aquellos días de descanso, no para perder el tiempo, sino al contrario, para que Dios, a través de esta semana mayor de festivos, podamos profundizar en ese seminario que hemos titulado
comprados por amor, donde yo estoy completamente seguro que el crecimiento espiritual que vas a tener si recibes el seminario y vienes a cada uno de los mensajes que Dios nos ha dado ya, tu vida va a ser completamente cambiada. Hoy quiero comenzar con el primer tema que he titulado La Revolución de Jesús. Diga conmigo, la revolución de Jesús. Diga, porque cuando llega Jesús, revoluciona todo. Jesús no vino solamente a cambiar la historia, Jesús vino a revolucionar todo. Cuando Jesús llega a la vida de una persona, no lo trae a una religión, no lo trae a un lugar donde lo llenen de dogmas, de doctrinas y de cosas como eso. Cuando el Señor atrae a una persona, lo trae para cambiarlo. A Jesús no le interesa tanto las multitudes, pero sí le interesa es que vengan personas para que sus vidas sean cambiadas y diferentes. ¿De acuerdo? Eso es lo más importante. Cuando uno revisa el ministerio de Jesús, encuentra que la característica de Jesús es que cada vida que tocaba, cada vida que tenía una relación, un vínculo, un encuentro con Jesús, esa vida nunca era la misma. Esa vida era cambiada, esa vida era transformada. Hoy comenzaremos con esta serie y hoy vamos a hablar entonces sobre la revolución de Jesús. ¿Qué es esta serie? ¿De qué trata la serie? El personaje principal indudablemente es Jesús. Los días miércoles hemos venido trabajando sobre el reino de Dios, y es que para que exista un reino, tiene que haber un ¿qué? Un rey. Si no hay rey, pues no existe reino. Y la cobertura de un reino depende hasta dónde llegue el poder de ese reino. Si lo miráramos en la historia de las épocas donde se manejaban reyes, donde habían provincias que tenían reinados, pues nos dábamos cuenta que el poder y la magnitud, el alcance que tenía ese rey era hasta donde las provincias llegaran. Es decir, que si había una provincia que no reconocía a ese como rey, pues no le pertenecía al rey. Una provincia donde si dice, llegó el rey fulano de tal, y no se postraban, no se humillaban ante él, pues no lo podía reconocer. Al contrario, eran provincias que eran objeto para conquista, para traerlos al reinado. Y era la manera. Lo mismo sucede, escúcheme en esto. Yo no puedo decir que pertenezco al reino de Dios cuando no he rendido mi vida al reino. Hay personas que dicen, yo soy del reino de Dios, yo soy cristiano, pero sus vidas no han sido rendidas al reino. Sus vidas no han sido entregadas completamente al Rey Jesús. Conoces una religión, ya no asistes a la iglesia tradicional, ya tú no vas a la iglesia tradicional, ahora vas a otra iglesia que dice que es cristiana o que es evangélica. El miércoles dejé claro, yo no soy evangélico, que si no vino a establecer que usted es evangélico, usted es carismático, usted es pentecostal. No, el Señor viene por su iglesia, independiente del rótulo. Él no dice, esta iglesia fundamental es la mía. No, porque dentro de la iglesia habrán personas que hacen parte de la iglesia, pero que no pertenecen al reino de Jesús. Es decir, que no han entregado sus vidas a Jesús, aunque estén dentro de una iglesia. Pueden haber en una extensión geográfica provincias que están dentro de la extensión geográfica, pero si esa provincia no se humillaba, no tributaba, no entregaba su vida y todo hacia el rey, él no la consideraba como provincia suya. Ahora, los reyes tenían en esa época dos maneras de cómo conquistar, dos vías. Una vía era a través de la fuerza, a través de ser feroces y conquistarlas a través de batallas, donde iban y despojaban y tomaban autoridad, y a partir de ahora nosotros hemos ganado a su ejército, y a partir de ahora ustedes se humillan a nosotros y ustedes se convierten en súbditos nuestros, y a partir de ahora usted tributa al rey, a partir de ahora usted obedece al rey, porque los hemos conquistado, los hemos colonizado. Era una manera. La otra manera era que la provincia de una forma voluntaria decía, yo quiero ser parte de ese reinado, porque ese rey ha mostrado bondad, ese rey ha mostrado compasión, con ese rey sentimos respaldo, con ese rey sentimos cobertura, con ese rey nos sentimos bien. Nosotros, rey, permítenos ser parte de tu reinado, ser parte de tu pueblo. Nosotros nos arrollamos ante usted, nosotros tributamos a usted, pero que por favor queremos que usted sea nuestro rey. Eran las dos maneras, las dos vías, o por la parte violenta o por la parte compasiva. Nuestro rey Jesús utilizó una vía, que fue la vía ¿qué? La vía compasiva, la vía del amor, la vía de la misericordia. Cuando nosotros miramos, que es la base hoy para comenzar esta serie, la base del cristianismo
estriba en una persona. ¿Y esa persona es quién? Cristo. No en una denominación, no en un letrero, no en un rótulo, no en unas normas, no en unos estatutos, no en unas reglas, no en unos concilios, no. El cristiano como tal se rige por Cristo Jesús, donde Él es la cabeza. Y cuando miramos a Jesús, cuando miramos a Dios, encontramos que Dios es amor. ¿Es así o no? ¿Están de acuerdo conmigo o no? Dios es amor. Y que, escúcheme eso, la vía en la cual Jesús vino a esta tierra, la vía en la cual Jesús vino a gobernar, a establecer su reino en esta tierra, fue una sola vía, que se llama la vía del amor. Y por la vía del amor fue que Dios Padre determinó que su Hijo viniera a esta tierra. ¿Por qué vino Jesús? Por amor de Dios hacia la humanidad que estaba caída y que estamos perdidos. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Por amor, el Señor decidió enviar a su Hijo. 2. Jesús vino a la tierra por amor. Él no vino de una forma obligada, no vino a la fuerza, no vino forzado, no. Él vino por amor, porque de tal manera que amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga que vida eterna. Y Jesús vino y derramó hasta la última gota de sangre, diga conmigo, por amor. Y por amor Jesús murió por nosotros. Pero escúcheme, también por amor Jesús resucitó. Para hacer, y lo veremos en una de estas charlas, para hacer, cuando Jesús vino a esta tierra, era el Señor del cielo y de la tierra. Un pequeño anticipo de uno de los temas del domingo. El Señor era el Señor del cielo y la tierra. Y vino a la tierra a revolucionar la tierra, hasta el punto que dividió la historia en antes de Cristo y después de Cristo. Por eso es la revolución de Jesús. Es la única persona en toda la humanidad que pudo dividir, que pudo separar antes de Cristo y después de Cristo. Ahora, no solamente Jesús vino a dividir la historia de la humanidad, sino que vino a transformar las vidas. Dígale que está a su lado. Jesús vino a transformar tu vida. Jesús vino a cambiar nuestras vidas. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que, escúcheme esto, por eso es que una persona, cuando verdaderamente se entrega a Jesús, se convierte a Jesús, su vida nunca volverá a ser la misma. Porque es una persona antes de Cristo y es una persona después de Cristo. Así que la vía en la cual el Señor vino a esta tierra es la vía del amor. Ahora, si Él vino, escúcheme en esto, porque ahí en esta serie vamos a quitar una cantidad de conceptos y a muchos les van a quemar algunos fusibles religiosos que traen y lo demás. Cuando Jesús vino a esta tierra, vino por la vía del amor. Cuando la religión comenzó a establecerse, ellos, por alguna razón, no decidieron seguir por la vía del amor que Cristo había establecido, sino que tomaron la decisión de irse por la otra vía, que era la vía de la fuerza, de la presión, de la intimidación. Y fue así como muchos fueron evangelizados, y aún muchos hay en las iglesias que están en la iglesia, que hacen parte de una membresía, que asisten durante muchos años por miedo a que si se retiran, a que si se van, a que si se separan, entonces se van a ir para el infierno. Y fue la manera como se les predicó: o usted viene a Cristo o usted se va para el infierno. Esa vía fue la vía de ¿qué? La vía de la fuerza, de la intimidación. Y muchos están ahí. No, yo estoy acá porque... Entonces muchos, aún, perdóneme si se ofende alguno, o ha escuchado cosas como esas, algunos pastores no utilizan la vía del amor para cautivar a sus feligreses, para que la iglesia se mantenga en la vía de Jesucristo del amor, sino que han colocado la vía del temor. Y si usted se va, entonces le va a ir mal, usted se va a enfermar, usted se va... Eso no es la vía, esa no es la vía de Jesús. Cuando tú escuches, escúcheme esto, cuando tú escuches personas que tratan de intimidar a las personas para que se queden en sus iglesias por la vía del temor, eso no es de Dios. Ese no es el camino de Jesús, porque Jesús siempre vino en la vía del amor, no de la intimidación. ¿De acuerdo? Jesús siempre vino en amor y en misericordia. Esa es la vía del Señor Jesucristo. Ahora, la pregunta es, nosotros como cristianos, ¿qué vía tenemos que escoger entonces? ¿Qué camino tenemos que tomar? Si nosotros decimos que somos cristianos porque seguimos a Jesús, y si Jesús simplemente va decantándose todo por sentido común. Si Jesús vino a esta tierra por la vía del amor, ¿no cree que el Señor está esperando que su iglesia, que somos nosotros, la imagen de Cristo en esta tierra, también nos conduzcamos por la vía del amor?
La pregunta es, ¿estamos por esa vía? ¿Estamos a través del amor compartiendo de Cristo? ¿Estamos influenciando a los demás a través de la vía del amor? ¿Estamos enseñando a nuestros hijos que vengan a la iglesia por amor y por agradecimiento al Señor? ¿O les estamos diciendo, si usted no viene a la iglesia, entonces le quito el celular, entonces le quito la televisión, entonces no le compro? Porque cuando utilizamos ese tipo de vías de coacción, no estamos por la vida de Jesús, sino que estamos por la vida de ¿qué? No es la de Jesús. Cuando tú te reúnes en tu casa, que espero lo estés haciendo, con tus hijos para decir, vamos a compartir nuestro altar familiar, nuestros hijos y nosotros tenemos que estar ahí reunidos en amor, no porque nos toca, porque siempre la vida del Señor Jesucristo es en amor. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 14. Recuerde que les dije que esta serie, cada uno de los mensajes que Dios nos va a entregar, va a hablar directamente al Espíritu. Porque cuando tu espíritu, escúchame esto, cuando tu espíritu recibe el mensaje del Espíritu Santo, tu vida cambia. No te va a tocar la emoción, mis amados. Si alguno viene aquí para que sea tocado por la emoción, entonces no va a ser tocado, no va a tener un cambio. Va a tener un cambio momentáneo, va a salir motivado, pero se te va a ir eso. Pero cuando el Señor toca el espíritu, transforma la vida de las personas. Señor. Colosenses capítulo 3, Señor. 3:14. Y sobre todas estas cosas, ¿qué dice su Biblia, por favor? Vestidos de amor. Sobre todo, por encima de todo, mis amados. La gente, cuando nos vea vestidos, ¿cómo nos tiene que ver vestidos? ¿Con qué? Con amor. Porque hay personas que se pueden vestir como cristianos, pero en su corazón no hay que amor. Y lo que Dios quiere darnos a nosotros es que entendamos que nosotros, escúchame esto por favor, que nosotros somos la imagen de Jesús afuera. Y que cuando la gente nos vea afuera, va a conocer a Jesús. Porque muchas personas no entrarán a una iglesia como esta, por lo que sea, pero nos van a ver a nosotros. Y como lo dijimos 2 charlas atrás, hay mucha gente, escúchame esto, que no va a leer la Biblia afuera, pero nos va a leer ¿a quién? A nosotros. Y el concepto y la imagen que nosotros demos de Cristo es el concepto que ellos van a tener de Cristo. Es decir, que si estamos dando un mal concepto de Cristo, es lo que la gente está creyendo que es Cristo. ¿Y quién es el responsable de eso? Nosotros. Por eso dice la Biblia que nos vistamos sobre toda cosa vestidos de amor, que es el vínculo ¿qué? ¿Qué es el vínculo qué? Diga conmigo, el vínculo perfecto. ¿Qué es el vínculo perfecto? ¿Qué es perfecto? ¿Qué es perfecto? Completo, ideal. ¿Cuál es el vínculo perfecto que uno tiene que tener con Jesús? Uno tiene que estar con Jesús, uno tiene que venir a la iglesia, uno tiene que buscar a Dios por amor, no por nada más. Pero hay vínculos que están motivados de diferentes maneras. Hay personas que tienen un vínculo con alguna persona, pero ese vínculo lo tienen por temor. Porque si yo lo dejo, entonces ¿quién me paga el arriendo? Si yo lo dejo, entonces ¿quién me da para el mercado? Y me da miedo tener que enfrentar porque no sé. Entonces me sostengo, me mantengo con él, lo soporto a él, pero no por un vínculo perfecto, sino ¿por qué? Por temor, por interés. Entonces lo que el Señor dice es, si van a estar conmigo, si han tomado la decisión de seguirme, yo quiero que sea por el vínculo perfecto, que es el vínculo de ¿qué? Del amor. Porque ustedes sabrán, y han visto experiencias, que hay personas, hay relaciones que no están con el vínculo perfecto, que es el vínculo del amor, sino que están por otro tipo de vínculo, por obligación, porque tocó, porque quedó embarazada, por la sociedad, por su papá, por su mamá, por mi mamá, por lo que sea, y hay diferentes maneras de poder establecer un vínculo. Pero ustedes notarán que tarde que temprano, cualquier relación que sea constituido, que sea conformado por un vínculo diferente al vínculo perfecto del amor, ¿qué pasa con ese tipo de relaciones? Se destruye. ¿Por qué?
Porque no tienen solidez, porque no tienen base, porque son endebles. Aparentemente están bien, pero es que no es porque sean, no es el amor de su vida, es que cuesta o me tocó estar con ellos. Hay que tener en cuenta eso. Y infortunadamente en la vida cristiana sucede mucho eso. Sucede eso, que muchas personas están por una religión, están porque están esperando algo del Señor, pero realmente no vienen porque aman al Señor. Porque si amaran al Señor, entonces sentirían el deseo ferviente, estarían anhelando que fuera el día para escuchar al Señor, para llegar a la iglesia, para adorar a Dios, para venir a la iglesia para orar, para venir a la iglesia a escuchar la palabra. Y Señor, háblame, que yo quiero escuchar para obedecerte, para hacer lo que tú dices, porque Jesús lo dijo: si me amáis, guardad ¿qué? Mis mandamientos. Pero muchos vienen a la iglesia, escuchan una palabra, pero no obedecen los mandamientos de Dios y viven como se les da la gadarena gana. Y dice: yo amo a Dios. Si amáramos a Dios, diga conmigo, obedeceríamos a Dios. Porque la mejor demostración del amor, diga conmigo, es la obediencia. ¿O no lo notan en Jesús? Que la manifestación del amor de Jesús, ¿cómo lo expresó? A través de la obediencia a su Padre, aún haciendo cosas que no quería, pero era la voluntad del Padre. Dijo: yo no vengo a hacer mi voluntad, sino vengo a hacer la voluntad de aquel que me envió. ¿Por qué? Por amor. Diga el que está a su lado: cuando uno ama, da todo de uno. Y eso fue lo que hizo Jesús. No escatimó ni su última gota de sangre. Y ese ejemplo es lo primero, es la base, es el sostén de lo que es la revelación de Cristo. Tú no puedes pretender tenerla, es decir, tú no puedes ir: pastor, quiero que me hable lo más profundo, ¿dónde es que yo recibo las llaves de la bendición? Bueno, lo vas a tener, pero para poder llegar allá, primero tienes que quitar, porque tú no puedes pelar una cebolla de abajo para arriba, tienes que ir de arriba. Entonces, la base, lo primero, lo primordial, es que tu vida y mi vida tienen que caminar en la vía de ¿qué? Del amor. Y cuando comenzamos a caminar en la vía del amor, entonces la revelación de Cristo comienza a llegar a nuestra vida y nuestras vidas comienzan, diga conmigo, a ser transformadas. ¿Qué anhela el Señor? Que nosotros seamos la imagen. Que nosotros a partir de ahora no vamos a flagelarnos, ni a darnos golpes de pecho, ni a sentirnos culpables por lo que no hicimos. Eso lo vamos a dejar allá. Pero lo que sí quiero, porque estoy completamente seguro, porque para mí, se lo tengo que decir hoy, es la serie más importante que Dios me permite dirigir en esta vida. Porque yo no sé después de esta serie cuánto nos vayamos al cielo. Yo no sé si es la última serie que nos permite. Y si Dios nos la está dando, es por algo. Podríamos haber tocado otro tema, pero si es esta serie, es porque para Dios es importante que conozcamos el reino de Dios. Ahora, escúcheme muy bien eso. Tenemos que caminar bajo el vínculo perfecto. Jesús vino a recuperar su iglesia, porque infortunadamente hoy la iglesia del Señor está caminando como quiere. La iglesia del Señor no está cumpliendo el propósito de Dios en esta tierra. La iglesia del Señor, yo no tengo nada en contra de que se predique de diferentes tópicos, de diferentes temas. Que si es un seminario de finanzas, que es un seminario de familia, que es un seminario de noviazgo, todos esos son temas, escúchame lo que les voy a decir, todos esos son temas importantes, pero no son los más relevantes. Porque tanto charlas de finanzas, como de matrimonios, como de noviazgo, afuera las pueden estar dando. Un psicólogo las puede dar, ¿de acuerdo? Pero la iglesia del Señor fue constituida para que se les soltara la revelación de Jesús. Y cuando venimos a este lugar, venimos a hablar de Jesús, que es la revelación. Por favor, quiero que tengan en cuenta eso. Y todo lo que vamos a hacer de aquí en adelante va a ser hablar de Jesús. Porque si nosotros aprendemos a conocer al Rey, nuestra vida va a ser cambiada. Escuchen lo que dice la Biblia en Efesios 5:27. Dios es glorificado a través de su iglesia. Dios desea ser glorificado, pero a través nuestro. Es decir, escúcheme en esto, por favor. Cuando, tengo mucho para poderles decir, pero no quiero anticiparme a los otros temas. Pero hay personas que te han hecho daño. ¿Alguien le ha hecho daño? Muchos, terribles, terribles. Han tenido envidia contra nosotros. Y la Biblia dice: hay de aquellos que se metan con mis hijos, con alguno de mis pequeñitos. El mensaje del próximo domingo va a ser un mensaje tremendo,
como todos los que cada vez vamos a profundizar, pero encontré algo, y es que la Biblia dice en Isaías 64:9, allá solamente es un datico, dice que el Señor va a tomar venganza de nuestros enemigos. Pero encontré, que es el de la semana entrante, encontré que la forma como el Señor se va a vengar de nuestros enemigos es bendiciéndonos a nosotros. ¿Escucharon eso? La manera como el Señor se va a vengar de nuestros enemigos es bendiciéndonos a nosotros. Es decir, que cuando somos bendecidos, nuestros enemigos, ¡ay!, es como una bofetada. Ah, lo quería haber destruido, lo quería haber acabado, lo quería haber arruinado, lo quería haber fracasado. Pues no, porque es mi hijo y lo voy a bendecir. Y es la manera como él se va a vengar. Porque vamos a ver cómo es que Jesús entra al desierto. Mateo capítulo 4:4, que tampoco vayan allá. Entra al desierto, dice, lleno del Espíritu Santo. Y entra un tiempo, 40 días de ayuno allá. Pero cuando es tentado por Satanás y sale del desierto, que lo vamos a estar estudiando en detalle, dice la Biblia que Jesús salió con el poder del Espíritu Santo. Y es como el Señor quiere, que la iglesia del Señor camine en esta tierra con el ¿qué? Con el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren caminar con el poder del Señor? Que dejemos de ser una iglesia endeble, frágil, tibia, perdonen la palabra, mediocre, y que verdaderamente afuera demos la imagen de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos puso a brillar. Eso es lo que el Señor quiere. Pero para eso, para ver esa iglesia gloriosa, tiene que comenzar a quitar una cantidad de enseñanzas que nos dieron, de rellenos que nos dieron, como cuando el chico va a la universidad y le dan una cantidad de materias que en la vida nunca las va a utilizar, pero las dan, que son rellenos, complementos. Eso mismo, muchos han querido llenar los espacios de las iglesias con seminarios, con cursos pagados y lo demás, para tener distraída a la iglesia, pero lo esencial, lo medular que necesita la iglesia, que es conocer a Cristo, que es conocer el reino de Dios, no lo da. Dice la Biblia, Efesios 5:27, a fin de presentar a sí mismo una iglesia que gloriosa, que no tuviese que mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Fuese qué? Santa y sin mancha. Hoy la iglesia, infortunadamente, en muchos sectores se ha convertido en un club social. La iglesia es un club social, donde vamos a encontrarnos con nuestros amigotes para charlar un rato, para compartir, y entonces la motivación de ir, entre comillas, a la iglesia no es para escuchar una palabra de Dios, no es para adorar a Dios, no es para rendir su vida a Dios, es porque ahí me encuentro con fulano, con fulana, y aprovecho para hablar con él. Entonces se ha convertido la iglesia en un club social, se ha convertido la iglesia en un club religioso. Pero cuando el Señor venga, diga conmigo, el Señor no viene por ningún club social, el Señor no viene por ningún club religioso, el Señor viene por su iglesia. Amén. ¿Cuántos son de la iglesia del Señor? Vayan conmigo, por favor, a Juan capítulo 2, versículo 13. Juan capítulo 2, versículo 13. ¿Qué estaba sucediendo ahí? Dice la Biblia, a partir del verso 13, estaba cerca de la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían, ¿qué? Cuando yo le dije, ¿qué está mal? Me digo, fue a la iglesia, al templo, a la casa de Dios, y ¿qué encontró en la casa de Dios? ¿Qué estaban haciendo en la casa de Dios? Estaban, ¿qué? Vendiendo, ojo, vamos a mirar. Vendiendo bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Cuál fue la reacción? Escúchame, lo importante de esta serie, mis amados, es ver qué hacía Jesús en situaciones puntuales, comportamientos de Jesús, cómo actuaba en esto, cómo actuaba en lo otro. ¿Para qué? Para nosotros modelarlo, es decir, aprender de él, decir, wow, hay que actuar de esa manera, porque así lo hizo Jesús. Eso es ser cristiano, es seguir a su manera. ¿Es así o no? Es eso, es eso. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Dice que haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. 16. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre, casa de ¿qué? De mercado.
Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. El pasaje paralelo de este texto que está en los evangelios está en Lucas 19:46, donde el Señor le dice: han convertido mi casa en cueva ¿de qué? De ladrones. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Por qué el Señor es tan duro? Mire, aquí me llaman la atención muchas cosas. Una de las cosas que me llama la atención es que cuando Jesús llegó al templo, no hizo un azote, escuchen esto, no hizo un azote y sacó a los pecadores, no dice la Biblia. Y entonces se enojó porque estaba llena de pecadores y los sacó a latigazos. No. Él no se molestó por eso. Diga conmigo, el Señor a los pecadores los mira con compasión. ¿De acuerdo? Pero escuchen esto. Dice que hizo un azote y sacó a aquellos que estaban convirtiendo la casa de Dios, el ministerio de Dios, su ministerio, su vida, sus talentos en negocio. ¿Y qué hizo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué hizo? Los sacó. ¿Qué estaban haciendo? Estaban vendiendo. ¿Cómo traficaban ellos? Ustedes saben que eso era un monopolio impresionante de los religiosos de esa época, pero que también hoy en día se da. Que si diesen el 5 al 10% de las riquezas que tiene el Vaticano, dicen que erradicarían la pobreza del mundo. Sin embargo, quieren enriquecerse. Pero bueno, ese será otro tema. No es el tema de hoy. A lo que hoy es que los sacó porque habían convertido la casa en un negocio. A los cambistas les botó todo. ¿Qué estaban haciendo ellos? Llegaban con su dinero de las diferentes regiones, de los diferentes países, llegaban con su dinero al templo, pero no podían ofrendar con la moneda que ellos traían, sino que había una casa de cambio ahí dentro del mismo templo. Entonces tenían que pasar donde los cambistas para que les cambiase la moneda que ellos traían por la moneda que era aceptada, que no era inmunda, la moneda que manejaban en el templo. Pero ¿cómo lo hacían? Entonces, si el dólar vale 3,000 pesos, entonces llegaban con sus dólares y decían: bueno, nosotros le cambiamos esos dólares en la moneda que aquí recibimos en el templo, pero le compramos sus dólares a 300 pesos. No, pero ¿cómo el dinero de afuera es inmundo? Si usted quiere agradarle a Dios, tiene que tener cambio. Y estaban por eso el Señor cogió y tumbó todo eso, porque estaban siendo unos aprovechados con la gente, jugando con el deseo de quererle agradar a Dios, con los sentimientos. Entonces el Señor le molestó eso. Venían las personas con sus ovejitas de sus fincas, de sus terrenos, para venir a ofrendarla, para venir a hacer el sacrificio. Y cuando iban a entrar allá, entonces estaba: no, momentico, usted no puede entrar con esa oveja. No, es que es para no, esa oveja no. Deje esa oveja allá. Usted tiene que comprar una de las ovejas que nosotros criamos acá, porque son ovejas santas. Usted no puede. ¿Y cuánto vale? Vale tanto. No, pero vale tanto. Habían convertido la casa de Dios, diga conmigo, en un negocio. Mis amados, escúchenme muy bien. Y les digo esto porque los amo. Y les digo esto porque el Señor nos está hablando, y lo que yo quiero es lo mejor para sus vidas. Y lo que quiero es lo mejor para la iglesia. Para que estemos en una iglesia donde hay una atmósfera espiritual agradable y alineada a la palabra de Dios. Gracias a Dios, hoy no estoy regido bajo ninguna denominación, ni tengo que rendirle cuentas absolutamente a ningún presbiterio ni cosas como esas parecidas. Sencillamente yo lo único que estoy haciendo es agradándole a Dios, y ya tengo que darle cuentas, ¿de acuerdo? Y estoy sujeto a lo que el Señor me dice. Por eso no tengo ningún problema ni reparos de decir cosas. Si de pronto alguno que escucha después el mensaje y se ofende y me llamará y me dirá cosas, no me interesa, porque no quiero agradarle a los hombres sino a Dios. Lo que yo veo en la Biblia es que el Señor se molestó mucho con las personas que habían tomado la iglesia como una fuente de ganancia, como un negocio, y que se estaban aprovechando de esa figura espiritual, del sentimiento espiritual de la gente, para hacer negocio con la iglesia del Señor. Y ojo, porque muchas personas pueden caer en mercaderes de la casa del Señor. Cuando tu motivación al venir a este lugar no es para venir a adorar al Señor, sino es para venir a hacer un negocio con el hermano, con la hermana fulana de tal, para venir a venderle este producto. Y entonces ya cuando tú te levantas para venir a la iglesia, tú no te levantas con la
con la mente puesta, voy a la casa a adorar a Dios, voy a la casa, hoy es el día de la reunión, hoy es el día de ir a adorar a Dios, ya no te levantas con esa motivación, sino que dices, wow, tengo que ir y tengo que llegar temprano para alcanzar a pasar el catálogo, para alcanzar a venderle esto y esto y esto y esto, porque tengo que irle a vender a fulano de tal, porque tengo que cobrarle a fulano de tal. Ojo, porque el Señor se molestó con ese tipo de personas que aprovechaban la iglesia del Señor para hacer negocio dentro de su casa. Si lo hemos hecho o lo hemos pensado hacer, tenemos que pedirle perdón al Señor, porque la calle es muy grande, afuera es muy amplio, donde podemos hacer los negocios que queramos afuera, pero acá no. Sacarle plata prestada al uno, sacarle plata prestada al otro, hacer la cadenita para esto, hacer la cosita para esto, todo eso, ¿qué es lo que pasa? Que tergiversa el propósito por el cual el Señor ha establecido su iglesia, que es para venir a adorar al Señor. ¿Estamos de acuerdo? Si lo hemos hecho o lo hemos pensado, gracias a Dios por esta palabra, porque tenemos que pedirle perdón al Señor y quitarnos eso. Y decir, no más. Venimos es a eso. Cuando salgamos, hagamos lo que queramos, un fin de semana, entre semana, invitemos a un hermano, afuera, pero dentro de la iglesia no. Ni para hacer cadenita, ni para hacer lo uno, ni para hacer lo otro, porque la experiencia que se ha tenido en eso es que no ha sido de bendición. Ni para los hermanos, ni para la iglesia, y menos para el reino de Dios. ¿De acuerdo? Entonces el Señor los sacó, pero así como va para allá, viene para acá. Ojo con aquellos líderes o pastores que escucharán este mensaje. El Señor no les dio la iglesia para que la conviertan en un lugar para hacer negocio. Si hay algo que el Señor es muy celoso, y eso yo lo tengo supremamente clarísimo, es que ustedes no me pertenecen a mí. Ustedes no son de la iglesia del pastor fulano de tal. Ustedes son de Cristo Jesús, porque Él fue el que pagó el precio. Ustedes no le pertenecen a ninguna denominación, no le pertenecen a ningún grupo. Ustedes le pertenecen a Cristo Jesús. Y yo como pastor no puedo aprovechar mi posición de líder o de pastor para influenciar en ustedes y decir, usted no se puede ir de acá, usted no se puede mover de acá, porque si usted se mueve de acá, le va a ir mal. Usted tiene que rendirme cuenta de ese error. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que entenderlo. Y ojo con aquellos líderes que toman la iglesia del Señor para estar manipulando a su iglesia, para estar manoseando su iglesia, y escuche lo que les voy a decir, que suena duro y feo, pero es una realidad, para estar violando financieramente a la novia del Señor Jesucristo. Tengan mucho cuidado, porque el Señor, cuando nos entrega una obra, cuando el Señor por su misericordia nos permite pastorear la iglesia que es de Él, es para que la cuidemos, para que la protejamos, para que la alimentemos, para que les abramos los ojos y que estén pendientes de los lobos rapaces que están abundando por todo lado. No es para manosearla ni para aprovecharnos financieramente de la iglesia. ¿De acuerdo? Yo encuentro al Señor Jesucristo como Él financiaba su ministerio. Y eso me ayudó mucho. Yo les dije el día miércoles que si alguien tiene problemas en su parte económica, que si alguien tiene problemas en su parte financiera, que no sabe cómo manejar sus finanzas de acuerdo a la óptica de Dios, de una forma correcta, porque sé que ustedes le quieren agradar a Dios. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Y uno comete errores porque le han enseñado cosas y uno, como aprendió eso, entonces uno trata de hacer eso, pero resulta que era un error, que era una mala doctrina. Durante los más de 10 años que llevo en esta ciudad, no he tomado un solo mensaje, un solo domingo, un solo miércoles, una sola reunión para hablarles de prosperidad a ustedes. Y cuando preparaba este mensaje, Señor, gracias porque me estás confirmando. Porque escúcheme esto, cuando el Señor Jesucristo necesitaba financiar su ministerio, ¿sabe qué hacía el Señor? Oraba al Padre, que conocía las necesidades, y el Espíritu Santo tocaba los corazones de las personas que entendían la revelación de Dios, y eso era la manera como ellos daban. Sin ningún tipo de coacción, sin imponer un tipo de cosas como que pacte con Dios o haga cosas como estas, porque uno no encuentra a Jesús haciendo ese tipo de manipulaciones a la gente para sacarles el dinero. Pero sí el Espíritu Santo les tocaba el corazón a las personas y sentían en el Espíritu algo y comenzaban a caminar en la vía que es la vía del amor. Y no daban por cohesión, no daban por miedo. Es que si no doy esto, entonces tal cosa, entonces mi matrimonio se acaba. Entonces pacten las argollas, porque si no pacta sus argollas, su matrimonio se va a acabar. Y pactaban las argollas.
Así, mis amados, están autorizados. Así que si alguno se levanta mañana en una iglesia o estás viendo un canal de televisión y de pronto sale un hombre y le dice, yo siento en mi corazón que tienes que dar tal cosa, yo siento en mi corazón que tienes que pactar tal cosa, levántate de ese lugar y te vas de ese lugar, porque eso no es de Dios. Apaga el televisor y sal, porque eso no es de Dios. No es la manera como Jesús obraba. ¿Cómo hacía Jesús entonces? ¿Qué hacía Jesús? Vayan a sus Biblias, por favor, al libro de Hechos de Lucas, capítulo 8, versículo 1 en adelante. Mis amados, nosotros no estuvimos con Él. Nosotros no, yo no he visto a Jesús. ¿Alguno ha visto a Jesús? ¿Alguno? Estaba asustado. No lo hemos visto, pero hemos creído en el Señor. ¿Cuántos han creído en el Señor? Sin verlo. Pues las palabras que el Señor le dijo a Tomás. Tomás, tú has creído en mí, ¿porque qué? Porque me has visto. Porque me has visto, creíste. Pero ¿qué dice el Señor? Hay una promesa hermosa. Dice, más bienaventurados son aquellos que ¿qué? Que sin ver creyeron. ¿A quién estaba haciendo referencia? ¿De quién estaba hablando? Diga conmigo, de nosotros. Porque nosotros no lo hemos visto. Aquellos estuvieron con Él, caminaron con Él, comieron con Él, lo tomaron de la mano, lo sintieron, pero nosotros no. Nosotros, ¿por qué? Escúcheme en esto. ¿Por qué nosotros estamos caminando con el Señor? Yo quiero que por favor reviste la motivación por la cual tú estás en la iglesia y que seas muy sincero. De pronto alguien te dijo, mire, Dios va a arreglar tu problema, Dios va a solucionar. Entonces tú no has visto eso, pero dice, bueno, yo me mantengo en la iglesia esperando eso. Y te mantienes y pasa un año y pasa 2 años. Y mientras ese tiempo llega, entonces te comienzan a dar una cantidad de cosas. Y entonces vistas así, entonces haga esto, haga lo otro. Y te comienzan a llenar de dogmas, de doctrina, una cantidad de cosas. Y tú vas esperando esa promesa o ese deseo del Señor. Y como no lo has tenido, cuando te das cuenta, te llenaron de una cantidad de religión, pero que no conoces a Jesús. ¿Cuál es la vía de conocer a Jesús? ¿Por qué seguimos con el Señor? ¿Por qué caminamos con Él? ¿Por qué el caso particular mío? ¿Por qué le sirvo al Señor? Y la respuesta es una sola, y es por amor. Por amor. Así, escúcheme esto, así que cuando nosotros hacemos algo para el Señor, lo tenemos que dar, ¿por qué? Por amor. Por amor. Y aquí viene la revelación antes de ir al pasaje. Cuando tú le das a Dios, porque nos dejaron un pasaje de la Biblia, que si nosotros no le damos a Dios, Malaquías 3:10, súper trajeado, entonces viene ¿qué? El devorador y se nos roba todo. Entonces, esa es una vía que se llama la vía del ¿qué? Del miedo, de la intimidación. Entonces yo le doy a Dios esto, porque o si no, el diablo viene, el devorador viene y se me pierde todo. Entonces, ¿cuál es mi motivación para dar en ese sentido? ¿Es que es por amor o por intimidación? Por miedo. Y hasta aquí muchos han dado y han sido fieles y no tengo nada en contra de eso. Pero lo que quiero es que revise la vía por la cual le das a Dios. Porque cuando tú le das con el cálculo de tu mente, no es en la vía de Dios. O sea, tú le das, entonces tú estableciste un porcentaje. Entonces tú le das ese ¿cuánto gana? Listo, 10. Y tú estás dando con qué. ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es la vía que estás dando ahí? Una vía del cálculo mental. Pero no es la vía del Señor. Porque la vía del Señor fue ¿qué? El amor. Entonces escúchame en esto. Para algunos puede ser revelación y puede cambiar su vida financiera a partir de ahora. Cuando tú comienzas, no estoy hablando ni de monto ni de cantidad, nada, por favor, quiero que tengas el concepto claro. Cuando tú le das al Señor por la vía del amor, del agradecimiento, de Señor, tú has sido tan bueno, has bendecido mi negocio, mi empresa, mi trabajo, Señor, yo te voy a dar esto por amor, sale de mi corazón, de amor, por esa misma vía vas a recibir de Dios, por la vía del amor. La gran diferencia, escuchen esto, la gran diferencia
es que cuando Dios comienza a darle Él a tu vida por la vía del amor, te va a dar mucho más de lo que tú has imaginado o has pensado. Porque el Señor ve y sabe lo que tú le das. Pero no solamente lo que tú le das, sino la intención que hay en el corazón para dar. Si lo das por obligación, le das porque toca. Es que esto es lo que toca, no. Porque si tú miras, la intención de Jesús vino y dio absolutamente todo. Él no dijo, voy a darles el 10% de mi vida. Señor, sácame el 10% de mi sangre para darle al pueblo. No. ¿Qué porcentaje dio Jesús para nosotros? Entonces, ¿por qué nosotros queremos limitar a Jesús dándole un porcentaje? Algunos, no tengo nada en contra de eso, escuchen. Algunos dicen, no, yo estoy cumpliendo con eso. Mira, ese 10% que quedó establecido ahí es el punto de partida para comenzar a agradarle a Dios. No es el todo, es el punto de partida. Es lo mínimo que podrías darle al Señor por todo lo que te ha dado. Y muchos ni siquiera llegan al mínimo. Y esperan que Dios pues los bendiga. Es que ni siquiera al mínimo. Ahora, como no estoy hablando de montos, entonces tengo que ir a la anécdota cuando la mujer viuda va y da lo que tiene, sus dos blancas, ¿recuerdan? ¿Será que el Señor vio el monto y wow, este monto, y se apantalló por el monto? No. ¿Qué fue lo que el Señor, porque es la revelación, escuchen, qué fue lo que le impactó al Señor de esta mujer? De su corazón. No le importó si no tenía para, no importa. Señor, te amo tanto, me has dado tanto, Señor, que te doy todo lo que tienes. Y esa es la vida en la cual tenemos que caminar. Los que caminen en esa vía, mis amados, les auguro una bendición sobrenatural. No estoy hablando de montos, no estoy hablando de porcentajes, estoy hablando de la vía del amor. Porque si la vía del amor fue la que utilizó Jesús, ¿por qué no utilizamos la vía del amor? Para entender que por esa misma vía el Señor transita, y es cuando va a hacer cosas sobrenaturales. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, son para aquellas que Dios tiene guardada, para los que le, ¿qué? Por favor, le aman. ¿Sí? Alguno le puede cambiar su vida económica. Dice la Biblia, en el pasaje que hemos tenido ahí como 8:1, poco después Jesús comenzó un recorrido por las ciudades y aldeas cercanas. Estoy en Lucas 8, ¿están conmigo? Predicando y anunciando la buena noticia acerca del reino de Dios. Llevó consigo a sus 12 discípulos, junto con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas estaba ¿quién? María Magdalena, de quien él había expulsado ¿cuántos? 7 demonios. ¿Y quién más estaba? Juana, la esposa de Chuza. ¿Quién era este hombre? ¿Qué dice la Biblia? Por favor, ¿qué dice su Biblia? En esta versión dice administrador de Herodes. ¿Quién era Herodes? Y el tipo era administrador. ¿Quién más estaba ahí? Susana y muchas otras. ¿Qué dice su Biblia? Dice aquí que contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y sus discípulos. ¿Quiénes sostenían el ministerio de Jesús? Estas mujeres. Pero Jesús utilizaba alguna forma para intimidarlas, para decir, usted tiene que dar. Ellas eran impulsadas por su corazón. Ahora, aquí hay varias cosas. ¿Qué esperan ellas a cambio? ¿Qué esperarían ellas a cambio? Una mujer, ¿qué podría esperar en un ministerio en esa época? ¿Cómo era la característica de las mujeres en esa época? ¿Cómo era la sociedad? ¿Cómo veía a las mujeres? ¿Quiénes los que mandaban? ¿Quiénes que la ya relegada? ¿Será que estas mujeres daban esperando, oye, voy a dar esto para ver si de pronto me nombra administrador o de pronto me nombra como líder de alguna cosa? ¿Será que ellas esperaban algo? No, porque estaban los 12 discípulos donde no dejaban entrar a nadie. Y no podían, menos una mujer. Ellas, escúcheme, ellas no esperaban nada a cambio. ¿Sabe cuál es la recompensa para ellos? Para ellas, la satisfacción de poder estar contribuyendo en el ministerio de Jesús para la salvación de las almas. Wow, eso no me importa títulos, nada. Lo único que sé es que con lo que yo estoy dando, estoy contribuyendo para que por lo menos una alma sea salva, para que sea establecido el reino de Dios, para que Jesús siga desarrollando su ministerio, para que Jesús siga cumpliendo la misión en esta tierra. Esa es la mayor satisfacción para estas mujeres. Punto número 2. La pregunta es,
de dónde sacaban el dinero estas mujeres para dar. Recuerden, una sociedad que es que, oye, fácil, porque es que la mujer hoy trabaja y dice, pues el sueldo de ella. ¿Cuál sueldo? No. Si cualquier peso, cualquier moneda que estas mujeres tuviesen, dependían única y exclusivamente de quién, de sus esposos, de su esposo. Entonces, ¿cómo hacían estas mujeres para traer recursos, para colocarlos en el ministerio de Jesús, para que desarrollara la obra que el Señor había colocado? Las mujeres son muy hábiles, ¿o no? Ahora, téngalo por seguro que no esperaban que su esposo se durmiera para meterle la mano en la bolsa y sacarle, porque sería robo y ellas irían a gran. ¿Saben qué fue lo que el Señor me mostró? Eso me impactó. Estas mujeres estaban con Jesús, caminaban con Jesús, le servían a Jesús, aprendían de Jesús, y la revelación de Jesús en sus vidas transformaba sus vidas. Y estas mujeres, cuando llegaban a sus casas, eran mujeres limpias, diáfanas, transparentes. Y cuando estos hombres que andaban en sus ocupaciones no tenían tiempo para estar con Jesús, ¿sabe qué decían? No conocemos a Jesús, pero te conozco a ti y tú me reflejas a Jesús. Es decir, conociéndote a ti, estoy conociendo a Jesús. Y estas mujeres lo que hacían era que sus vidas fueran cambiadas y transformadas, llevar eso, la imagen de Jesús, a sus lugares, y los esposos decían, mira, ese Jesús ha hecho tantas cosas tan lindas, yo te veo tan cambiada, te veo tan radiante, te veo tan joven, tu aspecto ha cambiado, has dejado la amargura, has dejado la cantaleta, ahora eres una mujer íntegra, una mujer fiel, una mujer, mejor dicho, ejemplar, una mujer virtuosa. Entonces, ¿sabe qué? Mira, ese Jesús que te ha transformado, toma, llévale a ese Jesús, porque quiero que ese Jesús, así como ha cambiado tu vida, también cambie la vida de fulano y fulano. Y yo no quiero que Jesús pase necesidad, yo no quiero que el ministerio haya necesidad, yo quiero que tú lleves de lo que tengo para que el ministerio de Jesús siempre esté avanzando, para que siga transformando vidas. ¿Cuántos dicen amén? Y es la forma. Ahora, ¿por qué lo hacían ellos? ¿Por qué? ¿Será que los cambios de estas personas eran cambios solamente por sacar la plata, portarse bien mientras le da la plata y después ya? No. Es que eran cambios, eran sus vidas completamente cambiadas y transformadas. Enseñanza. La manera como la gente afuera va a conocer a Jesús a partir de ahora es a través de nosotros. Vidas cambiadas. No, escúcheme esto. No tanto con nuestra forma de vestir, pero sí con nuestra manera de vivir. Con esto no quiero decir que vistamos de cualquier manera, porque tenemos que ser pulcros, decorosos y tenemos que estar bien, decentes, ¿de acuerdo? Que no podemos, las mujeres ni los hombres, podemos colocarnos trajes para tratar de provocar a otros y hacerlos caer en pecado por la forma de vestir. Pero tampoco estoy diciendo que esa forma de vestir es lo que avala. Lo que realmente la gente ve es cambios en nuestra vida. Muchos están luchando, muchas mujeres luchan porque su esposo no llega a los caminos de Dios. Muchos porque sus hijos, porque sus familiares no conocen, rechazan las cosas de Dios. ¿Y saben por qué rechazan las cosas de Dios? Porque seguramente nosotros no han visto un cambio que ellos están esperando. Han visto algunas cosas, han visto que ahora ha cambiado su forma de hablar y que ahora ya no dice malas palabras, sino que ahora dice Dios le bendiga y cosas como esas. Pero en esencia no han visto un cambio en tu corazón, quiere decir no han visto un cambio en tu vida. Pero cuando tú comiences a manifestar un cambio en tu vida, tú te vas a dar cuenta que la gente va a decir, yo quiero ir. Ahora, cuando nosotros salimos a predicar a alguien diferente a Jesús, cometemos un error. Cuando tú sales a predicar y dices, es que caminamos a la iglesia porque es que el pastor, es que el pastor, es que el pastor, es que la iglesia, es que allá sí, es que allá está. Escucha, tú no tienes que salir a predicar al pastor. Tú tienes que salir a predicar ¿a quién? A Cristo. Porque cuando tú sales a predicar a Cristo, la gente va a ver que ese Cristo es real, que ese Cristo cambia y transforma. Y Cristo es la única persona que puede atraer así el sol. Es decir, que no necesitamos una estrategia de mercadeo, no necesitamos ninguna estrategia para crecer, sino que la iglesia, esta iglesia del Señor, va a crecer, va a comenzar a añadirse en personas por causa de una transformación, por causa de la revelación de Dios en nuestra vida. ¿Están de acuerdo conmigo? No es por nada más. ¿Quieres ganarte a tu esposo para Cristo? Escucha la palabra de Dios, vive la palabra de Dios, déjate transformar por Dios
Y te vas a dar cuenta que el día menos pensado, tu esposo va a decir, o su hijo, o su familia va a decir, yo quiero ir allá, por favor, llévenme, hágame, no sea malito, llévenme allá, yo quiero ser transformado así como tú estás siendo transformado. Es la manera. Y Jesús, noten cómo era la manera que el Señor hacía. No era diciendo, ustedes tienen que traer y sáquenle plata a sus maridos y hagan esto y hagan lo otro. No. Era a través de la transformación. Es el Espíritu Santo trabajando en las vidas de las personas, y detrás de eso vienen los recursos para el desarrollo del ministerio. Entonces cuando las personas daban, decían, yo doy no por agradarle a nadie, yo doy por amor al Señor, porque Dios ha sido bueno conmigo. Y es la manera como el Señor podía sostener un ministerio y podía tener personas a tiempo completo. Ahora, imagino que lo que habla no habla aquí de monto ni nada de eso, lo que habla en las cosas que podían sostener el ministerio. Mire, para que hagamos cuenta, era tan amplio que Jesús precisó dentro del ministerio tener un ¿qué? Un tesorero. O sea, para que haya un tesorero es porque manejaban dinero. Ahora, escúcheme más profundo todavía. Si Jesús necesitaba un tesorero es porque los recursos que llegaban al ministerio eran buenos. Ahora, es más, el tesorero robaba y tal vez ni se daban cuenta. O sea, no es que quebró el ministerio, ¿no? O sea, esta ciudad robó. O sea, eran tan bendecidos que ni siquiera se dan cuenta. Para que entendamos, para que dicen, no, es que Jesús andaba, no. Pero ¿qué es lo que realmente, dónde estaba el secreto de esto? Un cambio y una transformación. Vayan por favor a Mateo capítulo 16, versículo 13. ¿Hasta aquí vamos aprendiendo? Aquí hay otra palabra fundamental. Escuchen esto. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, escuchen esto, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? A mí me sorprende esto cuando estaba preparando el tema. Jesús, el Hijo de Dios, el Todopoderoso, el Soberano, preocupado por qué dice la gente que soy yo. O sea, ¿qué le puede interesar? O sea, ¿qué le afecta si tiene un mal concepto o no? Él sigue siendo Dios o no. Sin embargo, a Jesús le interesaba eso. ¿Por qué a Jesús le interesaba eso? Escúcheme eso. A Jesús le interesaba la opinión de los que estaban afuera, porque era la imagen que estaban reflejando afuera. Porque él sabía que si daban una mala imagen afuera, eso podía ser el obstáculo para que la gente llegara a los caminos de Dios. Porque mucha gente no quiere las cosas de Dios, no quiere las iglesias cristianas, hablan de los pastores y lo demás, algunos con justa razón, pero ¿por qué muchos? ¿Por qué? Por la imagen, porque son los ladrones, porque son aprovechados, porque le han sacado esto, porque lo otro, ¿verdad? Porque manipulan, porque una cantidad de cosas, y esa es la imagen que tiene allá. Y a Jesús le interesa eso, porque para Jesús es muy importante el concepto que la gente tenga, porque por un buen concepto que nosotros demos afuera, mucha gente va a decir, wow, mire, esta persona, yo la he visto, yo la conocía antes, pero desde que comenzó a ir a esa iglesia, desde que comenzó a escuchar de Jesús, yo la veo cambiar. Y esa buena imagen que queda afuera es lo que va a hacer que las personas lleguen a los caminos de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que es nuestra responsabilidad, y por causa nuestra puede ser que abramos, que lo veremos estos días, abramos la llave del reino a mucha gente para que llegue al conocimiento de Dios, o cerremos las puertas del reino. Sigamos. ¿Qué decían los discípulos? ¿Cuál era el concepto que la gente tenía? Ahora, ¿por qué Jesús no salió a preguntar? ¿Por qué le pregunta a los discípulos? Una pregunta. ¿Por qué ¿por qué no salió él a hacer la encuesta? A ver, ¿qué opinión les merezco? Voy a hacer una encuesta a ver qué opinan de mí, cómo les parezco, a ver cuántos votan a mi favor. No, ¿por qué no lo hacía? ¿Saben por qué? Porque cada vez que Jesús salía, ¿qué sucedía cuando Jesús estaba en la calle? Jesús iba por ahí, voy a comprar el pan. ¿Y qué pasaba cuando salía Jesús? Llegaban, ay, mire, es que tengo una hija endemoniada, es que se me murió no sé qué, es que y llegaba una cantidad de gente. Entonces Jesús estaba dedicado a buscar de Dios, a hacer la voluntad del Padre. Pero escuchen esto, ¿cuál es la extensión de Jesús afuera? ¿Cuál es el contacto de Jesús con la gente? ¿Es a través de quién? De los apóstoles, de los discípulos, en este caso de la iglesia. En este caso de la iglesia. Entonces cuando iba Pedro a comprar el pan, entonces le decía al panadero, dice, oiga Pedro, su maestro es Juan el Bautista. Y él decía, amén.
Llegaba Felipe a comprar la carne, vea, 2.000 de carne, por favor. Oiga, Felipe, usted es el que anda con Jesús. Jesús es Jeremías. Porque llora idéntico, lo escuchó llorar estos días y Jesús es Jeremías. Tú lo has dicho. Entonces, cuando viene Jesús y los increpa sobre el tema, noten esto, versículo 14, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros y otros o algunos de los profetas. Aquí hay varias cosas. Primero, ¿por qué los discípulos no dijeron, no, digo, él no es Juan el Bautista, es Jesús? No, ellos estaban felices que pusieran a su maestro al nivel de los grandes, de Juan el Bautista, de Jeremías, o sea, ellos están contentos, o sea, estamos andando con una persona importante. ¿Por qué no daban a conocer verdaderamente la identidad de Jesús? ¿Por qué no daban a conocer a Jesús? ¿Sabe por qué? Porque tal vez ellos ni siquiera conocían a Jesús. Y se sentían satisfechos y complacidos, aunque nos digan que es uno de los grandes, de los duros, pues estamos bien. Porque no conocían a Jesús. ¿Saben por qué la gente afuera no conoce a Jesús? Porque tal vez los de adentro tampoco conocen a Jesús. ¿Están de acuerdo conmigo? Conocen religión, conocen la iglesia, pero no hay una relación con Jesús. No dicen, mire, yo conozco a Jesús, me cambió, me transformó, lo amo a Jesús. Porque si lo hiciéramos, no pararíamos de estarle predicando y hablando a la gente de Jesús. No vendríamos solos a la iglesia. Vamos, que Jesús, hay una palabra que Jesús te quiere dar. No sigas en ese problema. Camina, vamos, que Jesús va a hacer algo. Y no llegaría solo a la iglesia como acostumbramos, sino que por amor a Jesús decía, sí, yo quiero ir porque es que usted cambió mucho. Camine, lléveme, por favor. ¿Notan? Entonces se conformaban diciendo, bueno, sí. Ahora, hay cosas aquí que hay que entender, mucho en profundidad. Juan el Bautista, ¿quién era Juan el Bautista? Bueno, pregunto, aquí los del miércoles tienen una pequeña ventaja, que es la gran ventaja que van a tener, pequeña, gran ventaja, es, ¿ellos conocerían a Juan el Bautista? ¿La gente del pueblo conocía a Juan el Bautista? Él no habitaba en el pueblo. Él un día tomó la decisión, como los esenios, de irse, se cansó del sistema religioso, no más abuso del rey, y se fue para el desierto. Y el ministerio de Jesús lo desarrolló, ¿dónde fue? En el desierto, con los esenios, ¿recuerdan? Allá. No se le conoce, si usted lo encuentra, por favor, no se le conoce un solo amigo de Juan el Bautista, porque él andaba solo, cumpliendo la misión que el Señor le daba. Él no era el del pueblo, no era el que Juan el Bautista, la campaña con Juan el Bautista en el estadio, no. Juan el Bautista no era popular, la gente no lo conocía. Entonces, ¿por qué lo comparaban con alguien que ni siquiera conocía? Ahora, ¿por qué decían que era Juan el Bautista? Luego ellos no sabían que a Juan el Bautista, algunos meses atrás, lo habían decapitado. ¿Por qué decían que era Juan el Bautista? Entonces, ¿qué estaba haciendo esta gente? ¿Estaban creyendo en qué? Entonces, escúcheme, estos judíos estaban creyendo en la reencarnación, cosa que era prohibida por la ley judía. Wow. Entonces los sacerdotes, esto está bonito, loco, este Jesús vino a poner esto patas arriba. Ahora la gente está creyendo es que en reencarnación, ¿no? Ahora, o sea, todo lo que hayamos hecho, porque eso es lo que hace Jesús, revoluciona y cambia los conceptos. Ahora, ¿por qué lo comparan con Jeremías? ¿Acaso es que ellos vivieron con Jeremías? ¿No notan que Jeremías fue un profeta del Antiguo Testamento? Creo que ninguno de ellos conoció a Jeremías. Entonces la gente hoy en día habla de Jesús lo que sea, la gente habla de las iglesias lo que sea, la gente generaliza a los pastores o tal cosa, las iglesias o tal cosa, porque no conocen. ¿Y por qué no conocen? Repito, porque no hemos dado a conocer el verdadero evangelio. Y porque la gente piensa que todas las iglesias son iguales, que todos los pastores son iguales, y no es cierto. Y eso es lo que estaba pasando acá. Pero sigamos. Dígale que está solo. La iglesia de Jesús es la extensión de Cristo en esta tierra. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. ¿Saben que Jesús no encajó con ninguno? O sea, Jesús era Jesús. No se podía comparar con nadie. Jesús era mucho más que un profeta, era mucho más que un maestro, era mucho más que un rabino. Jesús no encajaba. Jesús vino a revolucionar, que es el título del tema hoy. Jesús vino a revolucionar. ¿Qué quiere decir esto? Que si verdaderamente, escúchame esto por favor, que si verdaderamente Jesús ha entrado en tu vida,
tu vida tiene que haber sido revolucionada. Si tu vida aún no ha sido revolucionada y sigues haciendo lo mismo que hacías en el sistema antiguo, hay que revisar, porque tal vez Jesús no ha entrado en tu vida. Porque cuando Jesús llegaba, revolucionaba completamente todo. Así que hay que revisar eso, porque dígale que está a su lado, Jesús no encajó con ninguna forma. Y esta es la forma que Jesús hacía. ¿Cómo Jesús comenzó a hacer? 2 años y medio Jesús caminando con sus discípulos. Cuando se escribe este pasaje de la Biblia, quiere decir que estaba a 6 meses Jesús de morir. Y es cuando Jesús se inquieta, porque a Jesús le interesa lo que la gente opine. Por eso Jesús forma su iglesia, para que la iglesia salgamos afuera, vayamos a la calle y pongamos verdaderamente el nombre de Jesús como debe ser. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Termino. ¿Cuál es la tarea de nosotros como cristianos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿A qué nos está llamando el Señor? A que salgamos a mostrar la imagen de Jesús, a mostrar el amor de Jesús, a mostrar los cambios y transformaciones que Jesús verdaderamente ha hecho en nuestra vida, para que la gente conozca a Jesús a través de nuestra vida. No hay otra manera, mis amados. Afuera no hay manera que la gente conozca a Dios. Escúchame esto. Hay gente que en esta época del año que se aproxima, se pone a ver todas las películas de Jesucristo. Y puede ver 20 veces la pasión de Cristo. Y puede ver las películas que sean. Pero las películas no le traen la revelación de Jesús. Las películas o un video les toca la emoción y ya hace salir lágrimas. Los conmueve, pero no los cambia. Les toca la emoción. ¿Qué es lo que verdaderamente cambia a una persona? El escuchar la palabra de Dios y permitir que el Espíritu Santo entre a su vida y decir: Señor, me rindo a ti, me entrego a ti, Señor, cambia mi vida. A partir de ahora quiero ser libre. ¿Amén? Esa persona comienza a notar cambios en su vida y los que están a su lado comienzan a notar cambios. Y eso es lo que va a hacer que esta ciudad tan pequeña como es Duitama sepa que hay un lugar donde se está hablando de Cristo y está poniendo a Cristo por encima de cualquier cosa. Que lo más importante para nosotros, mientras Dios me permita estar acá, lo más importante y siempre la cabeza será Cristo Jesús y no el pastor. Amén. Y no la denominación. Cierra tus ojitos. Dile: Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias porque lo único que tú necesitas es que nosotros podamos entender esto, Señor. ¿Saben, mis amados, que la manera como tu vida va a ser cambiada? Escúchame esto. La manera como va a ser cambiada tu vida. Deja que tu espíritu reciba esto de parte de Dios. La manera como va a ser cambiada tu vida es por la revelación de Jesús en tu vida y la relación que tú comiences a tener a partir de ahora con Jesús. Comienza a escuchar los mensajes, comienza a leer tu Biblia en el sentido de decir: voy a escuchar de Jesús para aprender de Él, para caminar como Jesús caminó en esta vida. La revelación de Jesús y tu relación íntima, espontánea, clara con Jesús, donde no haya ningún tapujo, donde tú verdaderamente te humilles delante de Él y le digas: Señor, aquí estoy, a partir de ahora quiero cambiar. Quiero que tú revoluciones mi vida, Jesús. Estoy harto, estoy cansado de la situación que tengo y preciso un cambio, Señor, en mi vida. Por eso les dije comenzando esta reunión que les aseguraba que después de escuchar cada uno de los mensajes de esta serie, que después de escuchar de la revelación de Cristo en tu vida nunca será la misma. Te lo aseguro. Si le permites al Espíritu Santo transformar tu vida, no seguirás siendo el mismo o la misma. Deja a un lado la religiosidad, deja a un lado los dogmas,
Deja a un lado todas aquellas cosas que te habían colocado un peso sobre tu vida. Y comienza a tener una relación de amor con el Señor. Dile: Espíritu Santo, revélame a Jesús. Lléname de amor por Jesús. Quiero estar enamorado de Jesús. Porque cuando una persona está enamorada de alguien, no calla de hablar de ese alguien. Quiere agradarle en todo. Y la mejor manera para demostrar que amamos al Señor es que obedezcamos su palabra. Jesús lo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Tú puedes decir hoy con tus labios, tú puedes decir hoy con tu alma, con tu emoción: yo amo a Dios. Pero el Señor, que conoce tu espíritu, dice: si me amaras, no practicarías el pecado. Si me amaras, obedecerías la palabra. Si me amaras, verdaderamente yo sería el primer lugar en tu vida, por encima de todo. Si me amaras, darías lo mejor por mí. Dile: Señor, yo quiero entrar en esa vía. Yo quiero entrar en la vía del amor a partir de ahora. Señor, yo sé que muchas personas que están en este lugar, que escuchan este mensaje, Dios, han sido lastimadas, han sido maltratadas, han sido heridas, han sido vituperadas, han sido rechazadas, Señor. Pero Dios, tú hoy nos das una lección. Y es que no podemos seguir caminando en esa vía del rencor, del odio, la amargura, del enojo, del mal genio, del carácter fuerte. Señor, necesitamos comenzar a caminar en la vía del amor. Y por amor y por obediencia a ti, Señor, queremos sanar nuestro corazón en esta hora, Señor. Que a partir de este momento, Dios, que hoy sea el día 1, que hoy sea el punto de partida para mi nueva vida, Señor. Porque el reino, vivir en el reino de Dios no es un lugar. Vivir en el reino de Dios es un momento después de que tú verdaderamente te has entregado a Cristo. El día miércoles, con la ayuda de Dios, veremos a aquellos que aman al Señor, cómo Él entrega las llaves del reino, para que todas las puertas que están trabadas, todas las puertas que están cerradas, con esa llave que el Señor te dará, vas a comenzar a ver cómo en lo espiritual comienzan a ser abiertas esas puertas, y todo lo que tú habías bregado, y todo lo que tú habías luchado por conseguir, en todo lo que te habías desgastado toda tu vida para lograr, solamente por la revelación de Jesús en tu vida, tú lo vas a conseguir. Porque es en la vía del amor donde el Señor va a demostrar lo mucho que te ama, bendiciendo tu vida. Dile: Señor, te doy gracias en esta hora por esta tu palabra. Gracias, Señor, por esta serie que seguramente transformará nuestras vidas. Dios, gracias por la vida de mis hermanos, Señor, que han venido, que han escuchado esta palabra. Yo te pido en el nombre de Jesús de Nazaret, que esta palabra, Señor, esta semilla que ahora está en los corazones de ellos, verdaderamente, Señor, ocasione eso que tú anhelas, Señor, que ocasione en sus vidas. Bendice la vida de cada persona que oyó, pero no solamente los que oyeron, sino los que entendieron y van a obedecer tu palabra, Señor. Porque estoy seguro, Dios, que a partir de ahora nuestras vidas no serán las mismas. Este mensaje cambiará nuestra vida. Pero no solamente eso, Señor, sino que fruto del cambio en nuestra vida permearemos, Señor, a nuestra sociedad, a nuestro entorno, a nuestro Jerusalén. Porque fruto del cambio en nuestra vida, Señor, muchas personas que no conocían a Cristo ahora lo van a conocer. Porque fruto del cambio que tú estás haciendo a través de la revelación en nuestra vida, muchas personas que estaban renuentes a las cosas de Dios comenzarán a acercarse, Señor. Aquellos que estaban hablando mal, aquellos que estaban juzgando mal, Señor, verán cómo, fruto de lo que tú hiciste con nosotros, ellos llegarán también. Así que tú nos entregarás las llaves del reino para que nuestra familia llegue a los caminos tuyos, Señor. Te damos muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesús.